metabolismo de las purinas termina con la formación del ácido úrico. Y esto sirve para eliminar especies reactivas de oxígeno que de acumularse generarían un estrés oxidativo y daño a nivel celular. Entonces, empecemos por el metabolismo de las pirimidinas. A diferencia de las purinas, las pirimidinas van a sufrir rotura a nivel de sus anillos. Entonces vamos a tener acá que las pirimidinas como la citosina, el uracilo, la timina e incluso la 5-metilcitosina, que es lo que aparece aquí justamente en la diapositiva, van a ser reducidos por unas enzimas denominadas las nucleotidasas, como justamente hablamos con anterioridad, y la pirimidina nucleósido fosfirilasa, y eso que va a producir para generar bases libres. Entonces, los grupos amino, ¿no?, que se encuentran justamente el 4-amino de la citosina y la 5-metilcitosina, se liberan como amoníaco, ¿ya? Van a liberarse, va a haber una reducción de los anillos, y esto va a formar, cuando una vez haya formación de estos, va a haber los anillos se encuentran abiertos y va a haber liberación tanto de CO2 como del grupo amonio. Para que los anillos se rompan, debe haber una reducción de este NADPH más hidrógeno y se va a convertir en nicodamín amino dinucleótido fosfato. Entonces, aquí lo que va a generarse es que se van a liberar, ¿qué cosas se va a liberar? El amoníaco y el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que va a formar? El resto del anillo se deja como una beta aminoácido. Y este beta aminoácido puede ser una beta amino isobutirato, como figura aquí, isobutirato, perdón, el cual se excreta en gran medida, o puede ser como una beta-alaninocitosina. Y esta beta-alaninocitosina puede ser excretada o incorporarse al cerebro, como también puede formar carnosina, anserina, dipéptidos musculares y puede ser excretado a nivel del tubo digestivo. Entonces vamos a quitar eso un poquito acá. En síntesis, estas bases pirimidinas como citosina, uracilo, timina, 5-metilcitosina, lo que va a producirse es una reducción del anillo con reducción del nicodamín, diamino, difosfo, hidratado o con hidrógeno, que va a perder justamente este componente ácido y lo va a formar en nicodamín, amino, difósforo. Esto va a producir una reducción de los anillos y por ende se va a producir una liberación de amonio, es amonio, no es amoníaco, sino es amonio, y liberación de CO2. Cuando los anillos están abiertos, va a generarse una beta aminoácido. Esta beta aminoácido puede ser la beta amino isobutirato, que puede ser excretado, o puede también formarse una beta alanina. Esta beta alanina puede nuevamente integrarse a nivel del cerebro, formar parte de la carnosina, la anserina, dipéptidos musculares, que son estas dos, o puede ser excretado. Hay algo muy importante de aquí, que tanto la citosina, el uracilo y la timina pueden llegar a esos componentes, que son los componentes finales del metabolismo de las pirimidinas, como que directamente la 5-metilcitosina puede ser excretada directamente por el sistema digestivo. Entonces hay que tener en cuenta que la única que se excreta directamente puede ser la 5-metilcitosina. ¿Qué pasó? Quiero avanzar. Ya. Metabolismo de las purinas. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es los niveles normales de uricemia. 2.5 o 2,5 a 5 miligramos por decilitro en mujeres, que la presencia de la concentración de ácido úrico, y en hombres 2.5 a 6 miligramos por decilitro, que vendría a ser a 400 unidades mol por litro.
La reducción del ácido úrico es lo ideal para prevenir el ataque por la gota. Es lo que manifiesta el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología. La diferencia entre ambas entidades es que la Liga Europea de Reumatología dice que el nivel óptimo de ácido úrico debe ser 6, tanto en hombres, más que en hombres que en mujeres. Mientras que el Colegio Americano de Reumatología considera que el valor debería ser a por lo menos o a partir de 5.2 miligramos por decilitro. Pero existen trastornos de esta uricemia, que lo vimos también en la parte práctica, y es el aumento de este ácido úrico, denominado hiperuricemia. En mujeres se denomina que hay hiperuricemia a partir de 6 miligramos por decilitro a más, y en hombres a partir de 7 miligramos por decilitro a más. Estas fueron las preguntas del examen que se tomó el día miércoles, ¿no? Entonces, este aumento puede generar lo que denominamos una hiperuricemia primaria, conocida como gota, que se genera por una acidosis. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el alcoholismo, y que puede provocar efectos secundarios, también generado también este aumento por efectos secundarios de la quimioterapia. O sea, el aumento se produce en la gota, en la acidosis, en el alcoholismo, en los efectos secundarios de la quimioterapia, y también se aumenta la presencia de ácido úrico cuando existe diabetes mellitus tipo 2. Y también en presencia de leucemias. Mientras que la disminución está relacionada con una enfermedad metabólica hereditaria y o con patologías de los túbulos renales denominado como síndrome de Fanconi. Como sabemos, también existe presencia de ácido úrico a nivel de las vías renales, presencia en orina conocida como uricosuria, y cuyos valores normales en orina es de 250 a 750 miligramos por cada 24 horas, es decir, por día. El aumento de este ácido úrico a nivel de orina se genera generalmente por la gota propiamente dicho, por alteraciones que vendría a ser una alteración del metabolismo de las purinas, como el síndrome de Lesch-Nyhan, por neoplasias, patologías por daños en tejido muscular como la randomiolisis, trastornos de médula ósea como problemas de alteraciones de la médula ósea como o sea que son que se genera a nivel de todo el conducto medular y que puede llegar a nivel óseo. Cuando existe una dieta rica en vísceras, pescados, grasas, mariscos, carnes y legumbres, tienden todo esto a aumentar el ácido úrico en orina. Entonces, yo les pregunto, factores que pueden inducir a la uricosuria. Usted puede ser una dieta rica en pescados grasos, mariscos, carnes y legumbres, es decir, una dieta rica en purina, trastorno de la médula ósea como trastorno proliferativo, randomiolisis, síndrome de Lesch-Nyhan o existe algunas neoplasias y también en la gota. Mientras que la disminución de ácido úrico por debajo de los 250 miligramos por cada 24 horas se produce a nivel del glomérulo, como una glomerulonefritis, o cuando existe intoxicaciones por plomo, o en los eventos de alcoholismo, es decir, un consumo crónico del alcohol. Este es el significado clínico de lo que vendría a ser la uricosuria dentro del metabolismo de las purinas. También tenemos la gota, que es la enfermedad típica del metabolismo de las purinas. Esta gota es la acumulación de cristales de urato en el líquido sinovial, generando una inflamación que conduce a una artritis aguda. Como se sabe, el ácido úrico no se encuentra disociado como la sal, que se encuentra en forma, generalmente está como forma primaria el ácido úrico a nivel sanguíneo, y son escasamente solubles, ¿no? La solubilidad limitada que tiene este ácido úrico no suele ser un problema en la orina porque ahí tiende a degradarse rápidamente
por ser muy ácida. La acidez justamente de la orina es lo que le da esa solubilidad. O que tenga una alta concentración de calcio. Cuando existe una alta concentración de calcio en nuestro metabolismo, el calcio tiende a unirse con el ácido úrico y forma las sales de urato de calcio, que se precipitan y pueden formar los cálculos renales. Algo similar ocurre también en boca, cuando existe esta alteración del calcio, porque esta alteración del calcio lo que va a generar a nivel del fluido crevicular vamos a ver si lo puedo acá hacer dibujar un ratito. Ya. El dibujo clásico que les hago a ustedes es este. Tenemos acá un diente de perfil. Acá tenemos la encía. Acá tenemos otra vez la encía. Acá está el hueso. Acá está el hueso. Listo. Entonces, acá recuerdan cómo se llamaba esto que se encontraba entre el hueso y el diente. ¿Se acuerdan que le dije que era un ligamento o membrana? ¿Cómo se llama? El ligamento periodo. ¿Quién me respondió? Apellido. Apellido. Clemente. Clemente. Ya tiene un punto más a considerarla. Hágame acordar para su examen teórico. Está bien, doctor. Gracias. Entonces, de este ligamento acá hay un líquido en esta zona del surco. Y acá hay un líquido. Y este líquido fluye a nivel de boca. Acá lo tenemos la lengua. Por acá vamos a tener acá nuestra lengua. Acá está la lengua. Y acá está la saliva. La saliva, vamos a tener la saliva que es rica ¿en qué? En fosfato y en carbonato. Y esto unido al calcio que está en exceso va a formar el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. Y esta unión se forma en una estructura ósea, una estructura dura, que es lo que se denomina cálculo dental. O sarro dental. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que tenga demasiado sarro, lo primero que nosotros tenemos que preguntarle es si tiene problemas al orinar. Si tiene problemas al orinar, hacerle un examen que se denomina, ¿dónde está? A ver, acá está. Se denomina examen completo de orina, denominado ECO. Y acá el examen lo que tenemos que ver es el sedimento urinario. Si en el sedimento urinario encontramos cristales, tipo como sobre incluso, puede ser que encontremos uratos. ¿Cuándo encontramos uratos? Cuando hay aumento de ácido úrico. Y vamos a encontrar sales de uratos de calcio o uratos de calcio. Podemos encontrar aumento de oxalato, son los oxalatos de calcio. Y este aumento de oxalato y urato es los típicos cálculos renales y lo podemos encontrar en orina. Entonces, en el riñón, como en nuestra boca, la alteración de este calcio se manifiesta con extremada abundancia en el líquido crevicular como a nivel renal. Entonces, ¿qué es el problema acá? No es el problema ni de boca, ni de riñón, el problema es nuestro hígado. Nuestro hígado no está haciendo un metabolismo adecuado del calcio. Por ende, es importante que todo paciente que tenga demasiado sarro dental, nosotros evaluemos la presencia o no de cálculos renales. ¿Ya? Entonces, eso les digo como un punto adicional para que tengan en cuenta cuando estamos
vamos a hacer la bioquímica aplicada. ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿O no se entendió? Sí, doctor. ¿Es entendible, no? Muy bien, chicos. Entonces, una concentración muy alta de ácido úrico en sangre va a conducir a un grupo bastante común de enfermedades denominados gota, ¿no? Y esta gota es un grupo de condiciones patológicas asociado a uratos que se encuentran en sangre por encima de los 3 a 6 miligramos, o sea, más de 3 a 6 miligramos por decilitro. Esta gota en sí debería denominarse hiperuricemia primaria, porque es un aumento en primera instancia de los niveles de ácido úrico. Hiper, aumento, uricemia viene de úrico y hemia de sangre. Generalmente no siempre es asintomática. Se va a ver vamos a poner acá a cambiar esto. La deformación de justamente los anillos entre falange y falange, lo que denominamos tofos. Y esta alteración, el inicio es indoloro, es asintomática, pero en ciertos individuos desencadena cristales de urato de sodio o urato de sodio a nivel de las articulaciones. ¿Cuáles son las causas de esta alteración o acumulación de cristales de urato en el líquido sinovial? La disminución del ácido úrico. La dieta alta en purinas. O sea, no se elimina adecuadamente el ácido úrico, recuerden, ¿eh? No se elimina adecuadamente, se concentra a nivel sanguíneo. A mayor cuando hay mucha ingesta de alcohol. Muchos pensamos de que tenemos gota y a veces tenemos problemas, de diabetes, pero problemas realmente tenemos de gota. Lamentablemente, la estadística dice que el sexo masculino está más relacionado con la presencia de gota que el sexo femenino. La gota y el consumo de alcohol. En la actualidad, el alcohol, ¿qué cosa va a desencadenar? Se dice en los estudios, desencadena la crisis de la gota. Cuando tomamos nosotros en exceso, los riñones se dedican a depurar este alcohol porque es algo, entre comillas, tóxico. ¿Qué depuran? Dice, o de bien depura el alcohol o bien depura el ácido úrico. El riñón no puede depurar a ambos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Depura el alcohol y deja el ácido úrico en el cuerpo, aumentando los niveles de ácido úrico a nivel del organismo, lo que se denominaría una hiperuricemia. Entonces, a tener en cuenta al momento de tomar en exceso. Tomen siempre con moderación. Hay cerveza, acuérdense que tiene altas cantidades de purina, sobre todo la guanosina, ¿ya? Y eso hay que tener en cuenta. En la actualidad existe una alternativa para ingerir cerveza que no tenga lúpulo y que no tenga gluten. Es decir, para evitar que tengan la presencia de esta guanosina. Esta cerveza Grund, por ejemplo, que no hay acá en el mercado, pero sería adecuado para que no existan las cantidades exageradas de purina y por ende el aumento de ácido úrico. Así que aquellos que les gusta su consumo de alcohol, consuman una cerveza sin lúpulo y sin gluten para evitar el exceso de purinas en su organismo. Esta gota, como les dije, el problema viene mayor cuando se acumula esos cristales de ácido úrico o de sales ¿Aló? ¿Alguien quiere preguntar? Profesor, usted mencionó antes que la saliva No le tenía entiendo nada, una disculpe. cantidad. No le entiendo nada de lo que habla. Despacio, dígame. Profesor, usted mencionó antes que la saliva tenía el fosfato y que es combinado con el calcio No se volvía disculpa, no te un calcio entiendo. metal. Pronuncia bien, disculpa, no te entiendo. Profesor, Ya, usted más alto, mencionó más antes alto. Profesor, usted mencionó antes de que la saliva tenía grandes cantidades de fosfato y también mencionó otro. ¿Cuál era el otro? El carbonato y el fosfato.
Ajá, eso nomás. A nivel de saliva. Ujú, a nivel de salida, claro que cuando se Está combinaba bien. con el calcio ya se volvía un cálculo dental. Para formar el sarro dental. Ujú. Claro. A nivel de saliva está compuesto, acuérdense, para hacer la capacidad buffer o tampón de la saliva, que trata de estabilizar y volver nuevamente los minerales, tiene cantidades grandes de fosfato y carbonato. ¿Para qué? Para que disminuya para que eleve un poco el pH, disminuya la cantidad de la acidez que tenemos en boca después de los alimentos. Entonces, estas cantidades de pH, esta cantidad de carbonato y fosfato se unen por afinidad con el calcio que está en alteración de metabolismo, que salen a nivel del fluido crevicular, formando el fosfato y el carbonato de calcio. Y si tú analizas, el sarro dental es compuesto por carbonato y fosfato de calcio. Entonces, una persona que tiene demasiado sarro dental, lo más probable es que tenga alteraciones del metabolismo de calcio, siempre y cuando coincida con la presencia de cálculos renales. ¿Ya? Ahora, si tú eres más minucioso o minuciosa y ves a tu paciente que tiene demasiado sarro y tiene su mano alterada, así como esta, o sea, si ves esas alteraciones en su... Tú dile que te muestre la mano. Y si tú ves pequeños tofos como estos, mucho más si es hombre, tú debes preguntar de inmediato si tiene problemas al orinar. A veces muchos dicen que no tienen nada, pero lo que yo pediría de cajón, un descarte y un examen completo de orina. Muchas veces nosotros en la consulta privada hemos encontrado pacientes que tienen alteraciones del ácido úrico y lo hemos derivado con el especialista. Solamente con hacer una semiología o un estudio minucioso en global del paciente. Si tú ves un paciente que tiene demasiado sarro en boca y encima lo ves que su cuerpo tiene así una pequeña alteración a nivel de los nudillos, lo primero que tú debes sospechar que posiblemente tenga una alteración por acumulación de cristales de urato o de ácido úrico. ¿Ya? Entonces le pediría un análisis de orina y ahí si te dicen que tiene sedimento, cristales de ácido úrico, es lo más probable que tenga una hiperuricemia. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Se entendió, chicos, o no se entendió? ¿Mm? Entonces, uno de los hallazgos clínicos de la gota es que el paciente despierta durante las primeras horas de la mañana con dolores insoportables en la articulación, porque justamente ahí es donde se acumulan los cristales de urato sódico o de ácido úrico, perdón, y provocando dolores intensos. El tofo en sí, o esta deformación que se genera a nivel de articulación, es una lesión clínica típica de la gota, por eso que se denomina que es patognomónica. Los pacientes con gota que tienen de 10 a 12 años antes que se lesione, siempre generalmente se encuentra visible por lo menos después de 10 a 12 años. O sea, todo lo que van acumulando tienden a provocar, a generarse en el examen radiográfico, van a haber pequeñas acumulaciones. Pero en sí, 10 a 12 años se reflejan recién con estas alteraciones a nivel de articulación. ¿Qué más? Estos depósitos ofiáceos o de cristales de ácido úrico se van a producir en sí en la membrana sinovial a nivel del hueso subcondral y en los tejidos subcutáneos y tendinosos remotos. Entonces, una artritis gotosa es un signo patognomónico de esta alteración del metabolismo de las purinas. En sí, como les dije hace un momento, la gota debería denominarse más que gota hiperuricemia primaria, porque es la acumulación de cristales de ácido úrico y cuya causa primaria es
la alteración del metabolismo a nivel de la 5-fosforibosil amidotransferasa. Esta enzima, cuando está alterada, no degrada adecuadamente las bases de purinas y tiende a degradar, a provocar formación en exceso de ácido úrico. Hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa y existe también lo que se denomina, esto es conocido como enfermedad de von Yerke o enfermedad por el alteramiento de glucógeno tipo 1. Entonces, causas de la gota primaria son dos: alteraciones de la enzima fosforibosil amidotransferasa, o en la enfermedad de von Yerke, que hay deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Existe también una hiperuricemia secundaria, y esto generalmente tiene una incidencia de 1 en cada 10.000 hombres, estadísticamente hablando, en donde van a encontrar que el paciente tiene un aumento en la renovación de los ácidos nucleicos, generado generalmente en patologías como leucemia, linfoma o policitemia. Es un trastorno generado o ligado de forma hereditaria al cromosoma X, en donde existe una alteración del metabolismo de la purina, y está asociada al síndrome de Lesch-Nyhan, y donde existe que la hiposantina guanina fosforibosil transferasa se encuentra alterado. ¿Cuáles son las características de esta alteración de la hiperuricemia secundaria? Es que existe una automutilación, tiende a degradarse, por ejemplo, las uñas, como ven ahí en la imagen, existe un retraso mental y existe una acumulación de cristales a nivel del nefrón. Entonces, llegamos a lo que vendría a ser, desde el punto de vista, cómo se desarrolla el metabolismo de las purinas, ¿no? A ver. Como se sabe, en el hombre, el producto final del catabolismo de las purinas es el ácido úrico. A diferencia de los mamíferos, por teoría, los cuales tienen una enzima que es la urato oxidasa que carece el hombre, y excreta la lantoína, la cual es más soluble. O sea, la lantoína es el producto que degrada el ácido úrico, o sea, se degrada en la lantoína finalmente, ¿no? Con producto, mientras que en el hombre no, al no tener la urato oxidasa, no se degrada el ácido úrico y termina en ácido úrico ahí. Al no tener esto, el producto final es ese, pues justamente el ácido úrico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce este catabolismo de las purinas? Los nucleótidos de la purina, como el guanosin monofosfato, el adenosin monofosfato, lo que van a desaminarse formando una pérdida del NH3 por una enzima, la adenilato desaminasa. Esta va a provocar la inosin monofosfato, ¿no? Inosin monofosfato, y luego se va a degradar aún más formando la inosina, ¿no? Tanto en la adenosina desaminasa forma la inosin monofosfato, pero en la adenosina monofosfato también puede ocurrir que va a alterarse por medio de una nucleotidasa con pérdida de agua y generando fósforo inorgánico, y va a formar la adenosina. Esta adenosina va a ser degradada por una adenosina desaminasa, se va a formar la inosina nuevamente, como le dije hace un momento, y va a haber una pérdida de agua, ganancia de agua con con liberación de fósforo inorgánico por medio de una nucleotidasa. La inosina va a haber un ingreso de fósforo inorgánico y la liberación del azúcar ribosa, la cual va a ser generado por una enzima que es la fosforilasa, lo que va a dar origen a lo que vendría a ser, perdón, discúlpame que esto no está... ¿Qué pasó? Ahí está. Va a dar origen a lo que vendría a ser la hiposantina, ¿no? Esta hiposantina va a formarse justamente porque se produce una fosforílisis generada por la fosforilasa a partir de la inosina.
Mientras la adenosín monofosfato, por medio de esta misma nucleotidasa, como se generó en la adenosín monofosfato, va a haber un aumento de agua y pérdida de fósforo inorgánico, se va a formar la guanosina va a ser una fosforílisis por una fosforilasa con ingreso de fósforo inorgánico y liberación de una ribosa, se va a formar la guanina en paralelo con la inosina, se va a generar la acción de la guanina desaminasa con aumento de agua y liberación de NH3 y se va a formar una santina. La santina puede ser formada directamente como también de la hiposantina por medio de la santina oxidasa. Y esto, mediante la santina oxidasa, se va a formar el ácido úrico. Entonces, tanto el adenosín monofosfato como la guanosín monofosfato van a ser degradadas por unas nucleotidasas, formando adenosina o guanosina respectivamente, y esto puede conformarse lo que vendría a ser por una, si es adenosina, adenosina desaminasa. Si es guanosina, por una fosforilasa. Va a formar la adenosina una inosina y la guanosina una guanina. La inosina va a perder una ribosa, pero formando una hiposantina, mientras que la guanina, por una guanina desaminasa, pierde NH3 y forma la santina. La hiposantina se convierte en santina por acción de la santina oxidasa y esta misma santina oxidasa va a generar de la santina ácido úrico. Y así es como se genera nuestro típico ácido úrico. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del metabolismo de las purinas tenemos un isómero de esta hiposantina, denominado el alopurinol. Y este alopurinol tiene un enfoque para el tratamiento de la gota. Es un fármaco conocido, que es conocido porque justamente como dice que es un isómero de la hiposantina. ¿Y qué es en sí un isómero? El isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Para que lo entiendan, es un sustrato para la santina oxidasa. Se une fuertemente a la santina, la que no se puede oxidar en el sustrato normal. Entonces, el alopurinol lo que hace es bloquear la actividad de la santina oxidasa para que no se transforme de hiposantina a santina. O también en ambos lados, o bien antes de la formación de la hiposantina, cuando es del adenosín monofosfato, o de la santina oxidasa de santina ácido úrico, cuando es de la guanosín monofosfato. Al no formarse el ácido úrico, los niveles de ácido úrico tienden a ser degradados o nivelados a lo normal o escasamente a nivel del tracto urinario. Y es así como evitamos la formación o aumento de ácido úrico, no solamente en el urinario, sino también a nivel del torrente sanguíneo. Quería preguntar algo, creo, por ahí interno. Y por último tenemos las fases de la gota. Como tenemos acá en la diapositiva, existen cuatro fases. La hiperuricemia sintomática, que le hablé, que existía generalmente cuando las concentraciones superan ligeramente los 7 miligramos por decilitro, pero se van formando de poco en poco pequeños depósitos de ácido úrico a nivel de articulaciones. Y luego de ahí, de lo que va en pequeñas cantidades, se va acumulando y va a formar una artritis articular aguda, donde va a existir un dolor, hinchazón, las quejas son más comunes y suelen estar presentes durante meses o años y se genera con mayor intensidad al momento de levantarse. Y por último, de forma previa a lo último tenemos una gota intercrítica, como también una gota tofácea. La intercrítica es un periodo que habitualmente es asintomático. Posterior al periodo agudo, o sea, empezó con un dolor intenso mientras se va degradando nuestra articulación, pero poco a poco nuestro cuerpo se va adaptando a esta deformidad y ocurre un problema asintomático. Pero eso no quiere decir que desapareció la gota, sino que se ha ido acumulando de manera tal que nuestro cuerpo al comienzo se ha ido adaptando y no lo toma como un dolor
intenso como fue al inicio, para que pase a una etapa final que es la formación de esta acumulación conocido como tofo, de una forma crónica y con la presencia de cristales de ácido úrico a nivel del tejido sinovial, a nivel de las articulaciones. Con esto entonces estamos viendo cómo nuestras articulaciones, sobre todo a nivel de pies, a nivel de manos, tienden a ser alteradas por la presencia de estos tofos. Pero también queremos relacionarlo a nivel de la articulación temporomandibular. Y en los artículos que encontramos gota en la articulación temporomandibular, una revisión de la literatura, hallamos de que existe, aunque es raro, una pequeña alteración, ¿no? Ahí tenemos justamente los artículos que estuvimos revisando. Existe una pequeña artritis gotosa que raramente afecta a la región de la cabeza, cuello y la articulación temporomandibular. Si no es tratada, la gota puede provocar destrucción del ATM, es decir, se acumula ácido úrico a nivel del disco condilar que tenemos a nivel del ATM, ¿no? La sintomatología es un dolor aislado del ATM que podemos confundirlo como una disfunción temporomandibular, quizás con problemas de bruxismo al levantarnos o no, pero en sí es presencia de ácido úrico a nivel temporomandibular. ¿Cómo lo podemos detectar? Tomando muestra de del tejido sinovial de la articulación y evaluar si hay presencia o no de ácido úrico, ¿no? Suele no necesariamente esta gota o este problema de gota articular suele limitarse al espacio que se encuentra entre la región del temporomandibular a la altura del oído, ¿no? Y nos da provocación que no podemos abrir ampliamente nuestra cavidad bucal. Hay limitaciones en la apertura bucal, generalmente cuando la gota es aguda. Entonces aquí podemos ver estas alteraciones que pueden ocasionar una gota a nivel de la ATM. ¿Puede causar erosión en la base del cráneo? Sí, porque hay una alteración que va consumiéndose poco a poco en una zona que debería estar en continuo movimiento. En algunos de los exámenes requeridos, perdón, disculpen, quiero ver dónde está, acá está. Quiero sacar esta parte, ahí está. En uno de los exámenes requeridos piden biopsia del ATM guiada por una tomografía axial, ¿no? De esa zona. Aunque también pueden tomarse estudios ecográficos, pero el diagnóstico en sí está dado por la punción de la zona y evaluación del líquido articular, el líquido sinovial de esa zona, para ver si hay presencia o no de ácido úrico. Los dolores son muy agudos, pero son raramente encontrados porque hay que ver el diagnóstico diferencial con unas patologías, con diversas patologías temporomandibulares. Aquí vemos una imagen representativa de cómo se encontraron en el líquido sinovial la presencia de cristales de urato monofosfato sódico. Pero es raro encontrar. Vamos a dejar la presentación y vamos a entrar a la última clase que vendría a ser... A ver, vamos a ver. Esta es la última clase que vamos a presentar. Vamos a hacer algo resumido de lo que vendría a ser las proteínas o la proteómica dental. ¿Se ve en la pantalla? Sí, doctor. Ya. Hablemos de proteínas y proteómica dental. Entonces, para poder hablar de ese tema, que es muy interesante y que va relacionado a nuestra especialidad, hablemos del esmalte dental. Para eso tenemos nosotros que saber diferenciar las diversas estructuras que se encuentran en nuestro diente. Acá tenemos una estructura externa, que vendría a ser el esmalte. Por debajo tenemos la dentina, que llega hasta esta zona, ¿no? Y abajo de esto tenemos el cemento. Acá creo no está bien representado, pero debería haber el cemento a esta altura. Este esmalte, normalmente, que es estas estructuras que son cristales de hidroxiapatita,
que se encuentran en esta microfotografía con microscopio electrónico de barrido, vemos como pequeñas estructuras a manera de depósitos rectilíneos, pero que entre ellos se encuentran metabolitos conocidos como proteínas. Entonces, nuestro esmalte contiene una cantidad de elementos orgánicos denominados, y otros más como denominados proteínas, ¿no? Normalmente se dice que la resistencia del esmalte dental es de aproximadamente 5 mols, que es la unidad de medida de los mols, considerando al diamante como el elemento más duro, el corindón como el segundo, el topacio, el cuarzo que tiene 7 mols, el clavo de acero 6.5, el feldespato, el vidrio, por ejemplo, tiene 5.5, y acá está nuestro esmalte dental compuesto por apatita. La fluorita tiene 4, el clavo de cobre tiene 3.5, la calcita tiene 3, nuestras uñas tienen 2.5, el yeso tiene 2 y el talco tiene 1. Entonces, nuestra apatita está considerado con 5 mols, que vendría a ser un referente de 667 a 1456 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia. La composición química del esmalte es algo muy importante que yo quiero que ustedes lo vayan viendo, que esto lo vamos a hablar en detalle en la bioquímica aplicada. Es que si nos damos cuenta aquí que están números grandes, que el componente del esmalte dental, un 95.5% es componente inorgánico, a comparación de la dentina, que tiene solamente 69%. Mientras que el componente orgánico es 3%. Y acá se encuentran en gran porcentaje las proteínas que hoy día vamos a hablar. El agua en el esmalte dental tiene 1.5% comparado de 100 gramos de tejido. Mientras que en la dentina, que está por debajo del esmalte, tiene 20% de componente orgánico comparado con el esmalte. Pero sin embargo tiene menos de lo que tiene el cemento. El cemento tiene 25% de componente orgánico y 70% de elementos inorgánicos. Tiene una cantidad superior al esmalte de agua, pero menor comparado a la dentina, ¿ya? Entonces, esa es la composición de nuestro esmalte, dentina y nuestro cemento. ¿Cuáles son estas proteínas del esmalte? Y esto quiero que lo aprendan porque es pregunta de examen. Viene del término de ameloblastos, que son las células que originan nuestra pieza dental en sí, los ameloblastos. Entonces, como es ameloblastos, recordamos amelo, y dentro de otras proteínas tenemos la amelogenina, principal proteína. Luego tenemos la ameloblastina. Tenemos, vamos a ver acá, la amelotina, la enamelina, o considerado también como esmaltina, el tuftelín y el odán. Entonces tenemos 6 proteínas importantes que conforman el esmalte dental. Para poder entender la parte genética, es importante que ustedes puedan entender lo que significa la lectura cromosómica, que les habló, me acuerdo, el doctor Yosmar, ¿no? El profesor Yosmar habló algo de la parte de la lectura de cariotipos, etc. Pero acá les hablo de una manera didáctica, que lo que deben comprender es de que existe un brazo largo en el cromosoma y un brazo corto. El brazo corto, denominado petit o pequeño, como vemos acá el gráfico, y un brazo largo como esto, que es denominado por Q. Entonces, todo brazo corto es P, todo brazo largo es Q. Entonces, la lectura se realiza brazo del cromosoma, región, banda y subbanda. Si nosotros tenemos esta lectura, ¿qué diríamos? A ver, chicos, ¿cómo se leería esto? Sería brazo, ¿qué brazo es? P. ¿Ah? Brazo P. ¿Brazo qué? Corto. ¿Qué brazo es? Corto. Corto.
¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Bueno, no sé, Apellido. Campos. Campos. Muy bien, Campos. Un punto. Brazo corto del cromosoma X. ¿Está bien? ¿Ya? Región 2. Acuérdense, acá está, mire bien. Esto es importante. Región 2, banda 2, subbanda 31. Entonces, brazo corto del cromosoma X, región 2, banda 2, subbanda 31. Y acá lo vemos. Brazo corto del cromosoma X, región 2, banda 2, subbanda 31. Y esto es muy importante que ustedes sepan por qué. Porque las proteínas van a alojarse, no las proteínas, sino los genes que codifican estas proteínas van a alojarse en diferentes sitios cromosómicos. Y ahí es justamente donde se va la lectura. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos lo siguiente. La primera proteína que vamos nosotros, a grosso modo, porque eso lo vamos a explicar en la bioquímica aplicada, es la melogenina. Y esta melogenina es una proteína hidrofóbica. ¿Qué significa hidrofóbica? A ver, ¿quién me responde? Que no tiene afinidad por el agua. Muy bien. Apellido. Apellido. ¿Yo, doctor? El apellido. ¿Quién me contestó? Apellido. Clemente. Ah, está bien, otro Clemente. Creo que al final lo vas a dar examen. Está muy bien, Clemente. Proteína hidrofóbica. Su peso es 20 kilos de alto. Está formado por aminoácidos que lo conforman esta proteína, que es la glutamina, la histidina, la metionina, la glicina y la hidroxiprolina. Acá viene algo que siempre explico. El colágeno. Miren, chicos, esto es muy importante que siempre le pregunto en el examen. El colágeno está conformando toda la parte de nuestra estructura corporal, en hueso, en piel. Este colágeno está formado por prolina, que es un aminoácido, ¿ya? Por la glicina, y por la hidroxiprolina. Hidroxiprolina. ¿Qué diferencia hay entre prolina e hidroxiprolina? Este tiene hidroxi, ¿sí o no? Entonces, para que la prolina se convierta en hidroxiprolina, requiere que ingrese el radical hidroxi. ¿Ya? Entonces, como yo requiero que requiera, perdón, disculpe, que yo requiero que la prolina se transforme en hidroxiprolina, necesito hidroxi. ¿Quién le proporciona ese hidroxi? Lo proporciona una coenzima. Una coenzima. ¿Y quién es esta coenzima? Esta conocida coenzima es la vitamina C. Entonces, cuando existe deficiencia de vitamina C, la prolina no se convierte en hidroxiprolina porque no tiene el hidroxi y el colágeno se degrada. Sí, profesor, está bien, eso es genérico, pero ¿y cómo lo veo en boca? En boca se manifiesta con la presencia de aftas. ¿Conocen lo que es una afta? ¿Conocen lo que habían como escorbuto? ¿Lo conocen? Chicos, Sí. ¿han visto alguna vez una afta? ¿O no han visto? Vamos a dejar de presentar un ratito Sí. para que podamos... Vamos a ver acá un ratito, y ahorita lo voy a mostrar acá, aftas. Que no se queden con la duda, vamos a buscar aftas. Ahí está, vamos a presentar para que ustedes vean lo que estamos hablando, ¿ya?
Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Estas son las aftas, miren. ¿Lo ven? ¿Mm? ¿Llegan a ver mi pantalla o no? Sí, doctor. Miren, por ejemplo, acá ven. ¿Mm? Entonces, muchas de las aftas es por deficiencias de una mala formación del colágeno. Entonces, si yo les pregunto en el examen, desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo se forman las aftas en la cavidad bucal? Entonces, usted me tiene que colocar que la prolina no se transforma en hidroxiprolina porque no puede tomar el radical oxidrilo que le proporciona una coenzima que es la vitamina C. Listo. Ahí tienen su punto adicional. Mira, le estoy haciendo preguntas que voy a hacer en el examen, así que ¿quién como ustedes? Dejamos de compartir. Vamos a la diapositiva. A ver. Clase, compartir. Toda la pantalla, listo. Ahí está. ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Entonces, hidrofóbica, ácido glutámico, histidina, metionina, glicina, hidroxiprolina son los que componen la melogenina. ¿Dónde participa esta melogenina? Principalmente proporcionando minerales a la hidroxiapatita. Es codificada por el gen AMEL, así se denomina el gen AMEL. Este gen AMEL está formando tanto sexo masculino y sexo femenino, o sea, está relacionado con el sexo. Hay AMEL X y AMEL Y. Y se encuentra ubicado el AMEL X. A ver, ¿quién me dice dónde está ubicado acá? ¿Dónde está ubicado? En el En brazo el- corto del cromosoma X, ¿Ya? región 2, subregión 2 Muy bien. y subbanda 31. Apellido. Siwes. ¿Cómo? Siwes. No escucho. Siwes. Ah, Siwes. Muy bien. Ajá. Muy bien, Siwes. ¿Alguien más aparte de Siwes que me quiera contestar esto? Ya, Yo, responde, doctor. responde. No veo quién es. Responde de una vez. A ver, escucho. Brazo corto Brazo. del cromosoma X, Muy bien. región 2, banda 2 y subbanda 1, Muy bien. Apellido. Calderón. ¿Cómo? Calderón. Muy bien, Calderón. Aparte de Calderón y Siwes, ¿quién me responde la tercera? Ya, Rodríguez. Ya, A ver. Escucho. Brazo corto del cromosoma Y, Muy bien. región 11, No, banda... no. región 1, perdón. ¿Ya? Región 1, banda 1 y subbanda 2. Apellido. Rodríguez Vega. Rodríguez Vega. Vega. Muy bien, Rodríguez. Muy bien. Usted está ganando su puntito. A ver, vamos a ver acá. Acá hay más, así que no se preocupen ya. Pero ya lo que participaron, ya no, por favor. Tiene que haber participado. Mutaciones quiere decir que alteraciones de esta melogenina genera HIM. ¿Qué significa HIM? Hipomineralización del incisivo y de la molar, así como amelogénesis imperfecta. A grosso modo nos van a ver algunas fotografías, por ejemplo, esto es hipomineralización del incisivo en la molar. Miren cómo se genera. Hay alteraciones a nivel de incisivos y de las molares, miren cómo están. Miren cómo esas alteraciones ocurren. Esto lo vamos a hablar en detalle cuando hablemos la bioquímica aplicada, miren. Todo esto son lo que se denomina, cuando vean niños, hipomineralización, o sea, una baja de los minerales tanto en incisivos como en molares. Y eso es por deficiencias de la melogenina. Se hizo un estudio y encontraron de que la hipomineralización incisivo molar, miren, y eso es muy importante que la apunten, que esto le voy a preguntar. ¿Existe en la hipomineralización incisivo molar
que son las imágenes que le mostré hace un momento, una menor concentración de calcio y una menor concentración de fosfato. Y existe una mayor concentración de carbonato y una mayor concentración de oxígeno. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los dientes que tienen hipomineralización incisivo molar son más porosos. Por eso que hay mucha cantidad de oxígeno. Son menos resistentes porque tienen poco calcio y tienen poco fósforo. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las características bioquímicas de la hipomineralización incisivo molar, es esto: menor concentración de calcio, menor concentración de fosfato, mayor concentración de carbonato y mayor concentración de oxígeno. Listo. Tienen su punto maya. Seguimos. La siguiente proteína, así como era la melogenina, es la meloblastina. Esta meloblastina es una proteína ácida que se encuentra a un pH de 5.54. Ahí lo podemos encontrar, miren. Ese pH de 5.54 es muy importante. ¿Por qué? Pregunta de examen. El 5.5 es el pH crítico del esmalte. Nosotros hablamos de pH, chicos. Entonces, si tenemos nosotros un pH de 5.5, se genera la desmineralización del esmalte, o sea, pérdida del esmalte, y se genera la caries dental. Entonces, a un pH de 5.5, no 5.54, sino 5.5, es el pH crítico del esmalte dental. En cambio, 6.2, pregunta de examen, chicos, es el pH crítico de la dentina. Dentina. Y del cemento. Es decir, lo que está en la raíz. Si ustedes tienen un pH 6.2, se degrada la dentina y también el cemento. Si llegan a 5.5, se degrada el esmalte. Preguntas de examen, por si acaso. Estoy avisando. Corramos. Entonces, esta proteína existe o está, se presenta a un pH 5.54. Tiene un peso de 20 kilodaltons. Está compuesto de glicina, prolina y leucina. Es muy importante que tomen en cuenta su composición. Y principalmente, no necesariamente porque vamos a hablar más a fondo en la aplicada, participa en la diferenciación y la proliferación de las células que generan los osteocitos, que son los osteoblastos. ¿Dónde está ubicado cromosómicamente o el locus del gen de la AMB, ameloblastina? ¿Quién me responde? En el brazo, Bueno, ¿Ah? en el brazo largo de cromosoma 4, en la región 1, banda 3 y su banda 21. Muy bien, apellido. Marcelo. Marcelo. Muy bien, Marcelo. Perfecto. Está codificada justamente por el gen AMBN, que es de la ameloblastina, y las mutaciones o alteraciones de este gen AMB produce lo que se denomina la amelogénesis autosómica dominante hipoplásica local. Acá vemos, por ejemplo, imágenes de esta presencia, de esta alteración que se presenta en niños. Miren, ¿ve? Lo que ocasiona una pequeña línea, miren, un desgaste, que lo vamos a ver en detalle cuando vemos la aplicada, pero con mucho más a fondo lo van a ver cuando vean odontopediatría, ¿no? Miren, ¿ve? Estas alteraciones no se forma un buen esmalte porque este color marrón o crema que ven es el color de la dentina. El esmalte en sí es translúcido. Miren, ve cómo se genera este deterioro. Es una amelogénesis autosómica dominante, es decir, que se transmite por el sexo. Enamelina, otra de las proteínas, una proteína que existe a un pH de 6.93 a 7.2, un pH sumamente cariogénico. ¿Ya? Esta enamelina tiene un peso de 32 kilodaltons, está compuesta por aminoácidos como la glicina, la prolina,
la histidina, el ácido glutámico, el ácido aspartico y la serina. Una de las tantas funciones, acuérdense, las funciones tienen que tomar nota: formación y crecimiento de la hidroxiapatita del esmalte. ¿Y quién me responde esto? ¿Dónde está ubicado? Doctor, cromosoma 4, el brazo largo, región 1, banda 3 y subbanda 3. Muy bien, apellido. Jaimes, doctor. Jaimes. Jaimes. Está muy bien, pero yo lo que te digo es que tienes que hablar cromosoma 4, brazo largo, no, sino es brazo largo del cromosoma 4. ¿Está bien? ¿Ya? Está muy bien, Jaime, te he puesto punto, pero siempre tienen que nombrar primero el brazo. Brazo corto, largo del cromosoma. ¿Ya? Okay. Listo, Jaime, muy bien. Está codificado por el gen denominado ENAM, y las mutaciones es que está, más que susceptibilidad, no lo consideren susceptibilidad porque acá ha habido un error. Esto no, eso está mal. Está relacionado con la melogénesis imperfecta. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, la enamelina está relacionado con la melogénesis imperfecta. Acá vemos, por ejemplo, miren, alteraciones a nivel del esmalte. ¿Cómo puedo diferenciar una de otra? Porque se le ha hecho el análisis repetitivo genético y ha habido alteraciones de este ENAM. Mírenme. Amelotina es otra de las proteínas. Es una proteína que se encuentra a un pH ligeramente neutro, mira, casi cerca al neutro, 7.5. Tiene un peso de 21.6 kilodaltons. Está formado por prolina, leucina, ácido glutámico y treonina. Participa en el endurecimiento del esmalte y se encuentra ubicado ¿en qué? Región cromosómica. El brazo corto del cromosoma X, región 1 o banda 1 y banda 2. Pomaliaga. A ver, joven, dígame, ¿quién es? Pomaliaga. ¿Pomaliaga? ¿Cómo? Pomaliaga. Pomaliaga. Poma, Sí, perdón, Poma. A ver, Poma, dime, sí. Complétame, a ver, Poma, te escucho. Ahí brazo corto del cromosoma X, región 1, banda 1 y subbanda 2. Muy bien, Poma. Perfecto. Perfecto, Poma. Las mutaciones de esta melotina van a provocar amelogénesis imperfecta, también como la anterior, pero de tipo 3B y 2A. Esta melotina, por ejemplo, pueden ver acá, estas imágenes que vamos a ver en detalle, como le digo, la bioquímica aplicada, ¿no? Cuando les estemos explicando. Miren, degradación del esmalte, presencia de una dentina, casi todo, miren, dientes marrones. Miren acá, justamente acá se ve, miren acá como el esmalte que queda residual y todo lo demás es dentina. Acá lo que tienen que es protección del esmalte perdido, porque esto provoca mucha sensibilidad dentinaria. Uy, ya casi no se equivoca. Bueno, ¿quién me responde esto de la ubicación cromosómica del tuftelín? Doctor, brazo largo de cromosoma 1, región 2, banda 1, subbanda 3. Muy bien, apellido. Cano Magno. ¿Cómo? No te escucho. Cano Magno. Cano. Sí. Muy bien, Cano. Excelente. Es una proteína ácida. Tiene un peso de 44 kilodaltons. Está compuesto por glutamina, ácido aspartico, serina y glicina. Participa en la mineralización del esmalte. Es codificada por el gen TUFT1. Se encuentra en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 1. Mutación, esto sí es muy importante. Susceptibilidad de la caries dental. Entonces, cuando hablemos de susceptibilidad, es la tuftelín. Es decir, cuando hablemos de caries, que puedo preguntarle cuál es la proteína que está relacionada con la susceptibilidad de caries dental, es la tuftelina. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay una alteración del gen TUF-T1. Acá vemos, por ejemplo, la caries rampante o también caries de biberón, denominado así, en niños que se quedan dormidos con el biberón, pero está relacionado a un problema genético. Mírenme. ODAN. El ODAN en sí es la abreviatura de una proteína asociada a meloblastos odontogénicos. Está formado por prolina y glutamina, principalmente, pero también por otros aminoácidos. Participa en la mineralización de la hidroxiapatita.
es codificada por el gen ODAM y se encuentra ubicado ¿dónde? A ver, dígame. El brazo largo del cromosoma 4 de la... ¿No escuché? En el brazo largo del brazo largo. región 1 y Apellido. Apellido. No escucho, apellido. Sotelo. Sotelo, ¿y quién más respondió ahí más? Gutiérrez. Gutiérrez, muy bien, ya. ¿Alguien más respondió? Nadie, ¿no? Listo. Lucho, doctor. ¿Quién más? ¿Alguien más aparte de Sotelo y Gutiérrez? Lucho. Yuicho, ya, Yuicho. Perfecto, muy bien. Mutación, tumores se encuentran en tumores ontogénicos epiteliales, sobre todo en problemas de mandíbula. Y ahí terminamos con lo que vendría, porque hay otras proteínas, dos más, que vendría a ser el MMP20 y la calicreína. Proteómica del esmalte, para terminar lo que vendría a ser nuestro sílabus presentado en la ciencia naturaleza 2, es en sí el estudio de las proteínas y las funciones que forman parte de las proteínas que forman el esmalte y la dentina. Principalmente la melogenina, que tiene el gen AMELX y AMELY. Hay que tener en cuenta esto porque les comento como para que puedan ustedes interesarse y puedan buscar este artículo, que es péptidos de relevancia y que contribuyeron en el sexo de la antigua ciudad de Modena, denominada la ciudad del amor. ¿Ya? Se ubicaron acá, siempre fueron visitados por numerosos turistas que iban a la ciudad de Modena en Italia, porque se llama culto al amor. Encontrar, mire, por ejemplo, este es típico, una pareja que había sido enterrado sujetos de la mano, y se da culto al amor. Y así habían varias cadáveres que habían encontrado de esa forma. Muchos imaginaban que era justamente una pareja de esposos, hombre y mujer, hasta que se tomó el análisis del ADN. El ADN no se podía hacer de las estructuras óseas porque se había perdido por el tiempo, porque esos datan de más de 500 años de antigüedad. Entonces lo que hicieron los investigadores en el 2019, aunque algunos yo creo que lo hicieron en el 2009, no en el 2019, tomaron muestras de dientes e hicieron la investigación de los gen AMELX y AMELY. Y encontraron que la pareja que se encontraba acá, los dos tenían AMELY. Es decir, eran una pareja de homosexuales. ¿Ya? ¿Qué es lo que dio esto? Más que lo que era que encontraron que era una pareja de homosexuales, porque en la actualidad parece normal, era que se tomaba en cuenta de que para la ontología forense era muy importante, ya que el esmalte dental protegía las proteínas que contenían justamente esos genes que determinan el sexo de la persona. Y es muy importante esto para tener en cuenta en la ontología forense, porque nosotros por medio de análisis de proteonómicos podemos encontrar si una persona es de sexo masculino o de sexo femenino, muy aparte de lo que vendría a ser el cariotipo que se toma, como habló de nuestro profesor invitado Yosmar Chávez, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Entonces la melogenina la AMELX y el AMELY, estos genes tienen una diferencia estructural entre ambos. El AMELX es mucho más grande que el AMELY, ¿no? El peso es mucho mayor que eso, e inclusive la estructura y composición del calcio en el hombre es mucho mayor que en la mujer. Además, la forma de los dientes del hombre es diferente al de la mujer. Generalmente, el hombre tiene un diente cuadrangular, hablando de los incisivos, mientras que las damas tienen una forma triangular. Pero también existen variantes. Entonces, no solamente la forma, sino lo que puede dar origen a que realmente, lo que puede dar pie a que realmente determinemos si de sexo masculino o femenino, es la presencia de estas proteínas, de estas genes, que codifican las proteínas de la melogenina, que vendría a ser el AMELX y el AMELY. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Profe, sobre Sí. las diferentes formas de los incisivos de la mujer y el hombre, Sí. ¿a qué se debía de que la mujer sea puntiagudo? Son triangulares, con la base mayor hacia la parte cervical, más que nada más que está dado por el fenotipo gingival, príncipe. El fenotipo gingival, que vendría a ser el tipo de encía que tienes, está dado por la presencia tanto del hueso como de la encía. Muchos dicen que el hueso puede ser grueso o puede ser delgado, el hueso que tienes que está cubriendo por la encía. Si el hueso es delgado, se presenta mayormente en mujeres. El hueso más duro es el de hombre. Y esto da origen de que cuando tú te cepillas exageradamente, en las mujeres, no es una ley, sino que generalmente las mujeres tienden a provocar recesión. ¿Qué vendría a ser recesión? Vamos a hacer una presentación para que pueda entenderse tu pregunta y tu respuesta, la que te voy a dar. Vamos a ver. A ver, toda la pantalla, compartimos. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, profe. Ya miren, para que puedan entender. Entonces nosotros vamos a ver acá, vamos a tocar un pincel, lápiz. A ver, ya, ahora sí me sale bien. Nosotros tenemos acá la pieza dental. Y acá tenemos el tejido gingival. Ya. Acá tenemos la pieza de un hombre, aparentemente de un hombre y una mujer. Ya, ahí está la encía. Si esta encía generalmente en el hombre es gruesa, esto que va cubriendo acá la encía es gruesa, si tú te cepillas de forma exagerada, es decir, tu cepillado lo haces así, de arriba abajo, y la encía se maltrata, lo que va a provocar dentro de la encía va a formar lo que vendría a ser pequeñas bolsas, pero internas. La encía queda ahí, pero interno se va degradando. En cambio, si tú tienes esta disposición con un hueso delgado y te cepillas de una forma exagerada, de arriba a abajo, lo que provocas es que la encía se degrade y se note la raíz. A diferencia que esto es interno, esto sí se visualiza. La encía se reabsorbe como si estuviera subiéndote la manga. Esto se denomina una recesión gingival. ¿Dónde está? Para poder escribir, acá está. Esto se denomina una recesión gingival. En cambio, esto de acá es una bolsa periodontal. Hay diferencia entre uno y otro. El hombre generalmente tiene esta disposición, pero he encontrado casos, me acuerdo cuando vimos una vez un curso, nos mostraron la sonrisa y todos eran dientes cuadrangulares y otro tenía una boca que tenía dientes triangulares, así como esto, tipo piramidal. Y muchos que dijeron al público, le dijeron, era un odontólogo que trataba estrellas de Hollywood. Y encontraron de que esto todos, el 100% dijo que era una sonrisa de mujer. Pero cuando vimos los ojos era la sonrisa de Tom Cruise. Y cuando vimos la sonrisa de esto decían que era hombre. Y cuando vimos los ojos era una campeona de natación de Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, varía por cuestiones genéticas o epigenéticas. Entonces, la recesión gingival está también relacionado con la forma del diente y con la composición del hueso y de la encía. El hueso puede ser delgado o grueso y la encía puede ser delgada o gruesa. Y las combinaciones entre ambas pueden provocar recesión gingival o bolsa periodontal, ¿no? Entonces tú tienes que tener eso cuenta bastante, el tipo de diente, la cantidad de encía y el tipo de hueso que puede tener. ¿Quedó respondido a tu pregunta, príncipe? Sí, profe, está mejor, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Profesor, usted mencionó antes que la enamelina
también se relaciona con la amelogénesis imperfecta. ¿Eso también tiene que ver también con la amelotina? ¿Con la melotina? Ajá. No te entendí. En su diapositiva. Ah, sí, los dos, participan los dos, la enamelina y la melotina en la amelogénesis imperfecta, ambos. ¿Y la amelogenina? Amelogenina también, es que ¿sabes lo que pasa? Para que me entiendas. El 99% de las proteínas, o sea, acuérdense que las proteínas en el esmalte, las proteínas, solamente en el esmalte, solamente conforman el 3%, recuerden el gráfico inicial. Y de este 3%, el 98, casi 99% son amelogeninas. Entonces, si nosotros no podemos saber esto, casi todas las proteínas son amelogeninas. Solamente un porcentaje menor, que vendría a ser el 1%, son amelo, siempre pongo así, amelo, ya, amelotina, ameloblastina, enamelina, enamel, acuérdense que enamel es esmalte en inglés, enamelina, ahí van 4, 1, 2, 3, 4, tuftelín o tuftelina y odam. Pero también existen otras proteínas más. ¿Ya? Aquí que me coloque más, lógico, le pongo unos puntos más en el examen. Son las denominadas enzimas del esmalte. O sea, ¿qué vendrían a ser las enzimas? Los que degradan esas proteínas. Porque si no, estos se convierten, estarían produciéndose de una forma indeterminada. Y habría más proteínas que hidroxiapatita. Estas proteínas del esmalte son la metaloproteinasa de matriz 20 y la calicreína. ¿Cómo se simplifica esto? Su forma abreviada es MMP20. Y la calicreína es KLK4. Entonces, esta metaloproteinasa de matriz 20 lo que hace es degradar la melogenina, la melotina, la meloblastina, la melina, el tuftelín y el odam. Ahora, pero ustedes dirán, ¿y quién controla la matriz 20? Porque se genera en gran cantidad la calicreína. La calicreína es una proteína sumamente escasa, pequeñita, pero controla el efecto del MMP20. Entonces, este lo controla el MP20 y el MP20 controla las demás proteínas. Y estas proteínas amelogeninas, sobre todo las amelogeninas, son las que producen a futuro, y eso vamos a hablarlo en la bioquímica bloqueada, que la amelogenina va a producir, se une al calcio más el fosfato y va a formar lo que vendría a ser la hidroxiapatita. ¿Han escuchado de la hidroxiapatita ustedes? ¿Aló? ¿Han escuchado o no han escuchado? Sí, doctor. Este es el componente principal ¿de qué? Del esmalte dental. Es el componente del esmalte dental. ¿Ya? Listo, chicos. Para terminar, ya esto quedó, ¿eh? Le tomo una captura de pantalla porque eso quizás le voy a preguntar también. Yo todo lo que explico, pregunto. Ya, vamos a borrar. Para terminar, me preguntaron sobre proteínas de la coagulación que muchos no escucharon y le dije que hoy día les iba a decir al respecto. Ya esto ya termina la clase, hemos terminado hasta ahí, ¿ya? Proteína de la coagulación, vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes sepan cómo es, porque lo voy a preguntar en el examen final. Mejor hacemos esto. Archivo, nuevo, no guardar. Listo, ya se acabó. Ya. Entonces,
Recuerdan que hicimos una Y, una larga y una pequeña. Disculpa que está chueco. Ya. Empezamos acá, en el centro. Ponemos el número 10. La vía común está dividida en ¿cuántas partes? En 2 partes. Entonces el número 10 lo dividimos entre 2. 10 entre 2, 5. Como lo dividí entre 2, le pongo el número 2. Y sé que después del número 2 está el número 1. Listo. 1, 2, 5. Acá el 1, 2. Entonces entre 1 y 2 tiene que estar, como acá es 12, le pongo el 13. Y ahí tengo el 13. Perdón. El 13. Pero son 12, 13, entonces acá tiene que empezar o bien acá el corto o bien acá el largo. Empecemos por la parte externa, el tejido. Entonces nosotros acá tomamos en cuenta el tejido. Entonces cuando nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, si subimos un corte, va a sufrir o bien capilares o bien venas, etcétera, y a haber pérdida de sangre, o cuando nos caemos y tropezamos y nos rompamos la rodilla, entonces al ver pérdida va a estar fracturado, va a estar alterado por un corte de vaso sanguíneo, pero el tejido también ha sido dañado. Y como es tejido, es lo que se denomina tisular. Y nos acordamos que existe un factor tisular, que es el factor 3. Entonces, tisular, tejido, 3. 10 menos 3, 7. Ahí va el 7. Y falta que la parte interna es 12, seguido del 11. Ya tenemos el 10, entonces faltaría el 9. Y acá tenemos el 8. Listo, chicos, ahí están todos los factores de coagulación. Esto es extrínseco. Esto es intrínseco. Y esto es común. Pregunta del examen. Entonces, si ha sido alguien lesionado, ¿cuáles son los factores que actuaron? El 3, el 7, el 10, el 5, el 2, el 13 y el 1 en forma secuencial. ¿Qué vía fue? La vía extrínseca. ¿Quiénes participaron? En la vía extrínseca está dominado por un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de protrombina. Mejor lo hago más simple. Mejor lo voy a hacer más simple. PT. Y acá, como le he puesto PT, también le pongo PT. Pero acá le agrego una T más. O le puedo poner adelante también si quiere. Tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina. Y aquí, como dice acá 2 T's, acá ya está PT, acá le pongo TT. Tiempo de tromboplastina. Entonces, esto es gobernado por ¿quién? Por el tiempo de protrombina y por el tiempo de tromboplastina. ¿Ya? Ya están los factores. 3, 7, 10, 5, 2, 1. Ahora, si yo les pregunto, ¿existe una alteración donde el vaso sanguíneo presentó una alteración donde hubo contacto con colágeno y provocó una alteración en los factores de coagulación? ¿Qué factores estuvieron participando si en caso se formara el coágulo? 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, 13 y 1. Vía intrínseca,
gobernada por el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de trombina. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ahora, les puedo preguntar también cuáles son los factores de... Vamos a poner acá para ver. ¿Cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependientes? Y nos acordamos de 1972. Acá le agregamos un 0, abajito un 0, y nos acordamos que es el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Esos son, pregunta el examen, ¿eh? Proteínas de la coagulación que son K dependientes, o sea, dependen del potasio. El 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Quiénes son? El Stuart, el antimofílico B, el proconvertina y la protrombina. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta. En el examen, me parece que si contábamos a todos los factores, sobraba un espacio. El que sobraba es para engañar al enemigo. Ya. Pero sobraba, aun cuando Siempre lo tomábamos ya. Sobraba aun cuando lo tomábamos en cuenta el calcio. El calcio lo puedes colocar también, pues. Sí lo coloqué, pero ¿al calcio en qué orden se le colocaría? No, el calcio no hay problema, porque participa en todo el calcio. O sea, no hay problema si lo coloco al final. Si lo has puesto segundo, tercero, cuarto, no hay problema. ¿Y si lo puse al final? No importa, con tal que esté presente. Ya, y el factor 13 yo lo puse al final de toda la cadena. Está bien. ¿Está bien o es entre el 2 y el 1? ¿Cuál? El factor 13, el activador. No, el 13 tiene que estar después del 2. Ya no. Porque es activador de la fibrina, antes de que se forme el coágulo. O sea, activa el fibrinógeno. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Lo que yo busco generalmente es la parte clínica, interpretación. ¿Ya? Interpretación es fundamental. Por ejemplo, cuando ustedes pasan la acción de la pexina, más que la pexina, la acción de la lipasa, cuando ustedes tienen yo no voy a preguntar el tubo, sino de frente les digo, si requieren ustedes que la lipasa actúe adecuadamente, de la formación del quimo pasa al duodeno. El quimo está en pH ácido. Permite que se entre a un pH, ¿qué tipo de pH? En el duodeno. De 6 a 7. 7 a 8, ¿no? Es un pH alcalino. ¿Quién le proporciona ese pH? El jugo pancreático. El jugo pancreático y principalmente el bicarbonato, ¿o no? Sí. ¿Ya? Y eso es referente a lo que va en su tubo. Recuerden que en su tubito, cuando ustedes colocan el aceite de oliva primero lo tenían que degradar. ¿Estamos? Y para eso tenía que producirse la acción de la lipasa, que era la pancreatina. ¿Está bien? La lipasa pancreática. Para que vaya a ver el efecto, primero tiene que estar en un pH alcalino. Por eso que se colocaba previamente, ¿qué? Hidróxido de... ¿Recuerdan qué hidróxido colocábamos en el tubito? ¿De sodio? Ajá. ¿A qué porcentaje? ¿O a cuánto de normalidad? Hidróxido de potasio. ¿Cuánto? 1. 0.1 normal, ¿no? ¿Recuerdan? Pero para ver si realmente estaba alcalino, ¿qué le colocábamos nosotros? El indicador. ¿Qué indicador era? Fenolftaleína. Así es. Y la fenolftaleína, en pH básico, ¿de qué color es? Fucsia. Fucsia rosado, ¿no?
¿no? Si estaba blanco, quiere decir que estaba en pH ácido, entonces por ende no iba a haber actividad de la lipasa. ¿Estamos? Entonces, por eso era fundamental tener la pH alcalino. ¿Por qué? Porque está simulando desde el momento que sale el quimo desde el estómago al duodeno. Pero acá hay algo muy importante, que desde el punto de vista fisiológico, a nivel de la vesícula biliar, y eso les he explicado muchas veces, existe cristales de colesterol. Este colesterol va a comenzar a participar en la degradación de muchas veces de los lípidos, mucho más en los lípidos, y también algunas proteínas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una dieta hipercarbohidrata, un consumo exagerado de carbohidratos, hiperglucémica? Lo que va a provocar es que el cristal, el colesterol no tiende a ser drenado a nivel de líquido biliar, producto de la vesícula biliar, y estos se cristaliza y se forman los típicos cálculos biliares, que en sí es cristales de colesterol, que se han quedado retenidos, y por ende van a provocar una colecistitis. Entonces, la colecistitis, pregunta de examen, es en sí la generación, la cristalización vamos a poner la cristalización del colesterol producto de una dieta hiperglicémica que se quedó estancado y provocó una inflamación de la vesícula biliar. Tratamiento. Puedo preguntar tratamiento. Pues debería ser la degradación de los cálculos biliares, pero muchos optan por la colecistectomía. ¿Dónde existe estadísticamente más casos? En la mujer que en el hombre. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero preguntar en la parte clínica, al igual que les he preguntado de glucosa, le puedo preguntar nuevamente con otros datos de lo que vendría a ser las proteínas, ¿no? La relación albúmina-globulina, los factores de coagulación, ¿ya? Sí es importante saber si nosotros pasamos el tiempo de protrombina, el paciente tiende a sangrar o a no sangrar. No sangrar. ¿Cómo? No sangrar. Miren, cuando nosotros tenemos tiempos elevados de protrombina, el paciente tiende a sangrar. ¿Ya? Normalmente, ustedes habrán escuchado el INR o no. ¿Han escuchado o han leído? ¿Qué es el INR? A ver, ¿quién me responde? Razón internacionalizada normalizada. Razón internacional normalizada. Tratado no es tratado. No. Índice. 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 ¿Internacional qué? Normal. Está bien, respóndeme. ¿Tu apellido es? Martínez. Martínez, ya. Es el índice internacional normalizado. ¿Está bien? Cuyo valor, ¿cómo se obtiene esto? Se obtiene con el valor, miren, escuchen eso, ¿eh? Se obtiene el INR, vamos a hacerlo aquí, que eso voy a preguntar, ¿eh? Luego no me digan, profesor, eso tenía que haberlo preguntado, cada profesor tenía que haber enseñado. El INR se obtiene el tiempo de protrombina, o sea, el TP, ¿ya? El TP del paciente entre el TP control. ¿Está bien? Si yo tengo un TP del paciente, vamos a poner el caso, un ejemplo, INR, igual
tengo de paciente que tiene 25 segundos y el control es 14 segundos, ¿cuánto sale su INR? 1.7. ¿Cuánto? 1.7. 1.7. No tiene segundos, eso no tiene. ¿Cuál es tu apellido? Gutiérrez. Gutiérrez, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El valor normal, tómenle fotos si le quieren ayudar a sus compañeros, es de 0.8 a 1.2. En la literatura dice 1 a 2, vamos a considerar 0.8 a 1.2. Así tienen que acordarse ustedes. Entonces, si yo tengo 1.7, está, ¿cuánto ha aumentado, sí o no? ¿Estamos? ¿Estoy con usted o estoy solo? Sí, doctor. Ya, entonces, como tiene aumentado, esto significa que va a sangrar. Y si va a sangrar, ¿es adecuado para hacer una exodoncia o no? No. No, pues claro. No cirugía. No cirugía. Pero si yo tengo un INR igual a 7 segundos y el control es 14 segundos, ¿cuánto tengo de INR? 0.5. ¿Cuánto? 0,5. 0.5. ¿Quién respondió? Príncipe. Varios. ¿Ah? Príncipe. Príncipe, ya, muy bien, príncipe. Entonces, acá tenemos príncipe, que el INR está bajo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Hay Miren el mayor valor riesgo. normal, ¿ah? El valor normal, miren cuánto es. Si uno tiene alto sangra, el otro, ¿qué cosa pasaría si es bajo? Coagula más rápido. Coagula muy rápido, ¿sí o no? ¿Quién respondió? Mendoza. Toribio. ¿Ah? Mendoza, profesor. ¿Apellido? Mendoza. Toribio. ¿Mendoza qué? Alarcón. ¿Mendoza Alarcón? Sí. ¿Quién más respondió? ¿Alguien más? Toribio, doctor. Toribio, doctor, así se llama. No, Toribio, doctor. Coagula, ¿ya? Entonces coagula muy rápido. Entonces cuando coagula muy rápido, sí podríamos trabajar con ese paciente, ¿ya? Podrían, pero hay que tener bastante cuidado, pero de todas maneras es factible poder trabajar, mire, sobre todo por el rango que está cercano a 0.8, ¿no? Pero este no. Entonces yo le puedo preguntar, de acuerdo a los datos, puedo poner, un paciente tiene 30 segundos y el control es 14, ¿ya? Así le pongo directo. ¿El paciente puede ser tratado en cirugía, sí o no? Y ustedes sabrán. ¿Por qué motivo? Porque su NR vale tanto y su valor es de 0.8 a 1.2. ¿Está bien? ¿Ya? Sí. Pregunta, dígame. Profesor, una pregunta. Si su INR es menor a 0.8, como se ve en ese caso, se le podría dar anticoagulantes para que se regule, ¿no? No. Bueno, Te conviene que coagule rápido. no, pero Lo si que es muy quizás bajo. está ocurriendo acá, perdón, Si es muy acá bajo. lo que puede estar ocurriendo acá, primero vemos el que sangra, es que posiblemente esté tomando anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes podría tomar? A ver, ¿quién me responde? Warfarina. Harina. Así es. Una warfarina generalmente se aplica, pero hay otra más. A ver, ¿quién me dice otro anticoagulante?
Entonces me respondió todo. Es decir, le pongo sus 2 puntazos. Las prostaglandinas. Queda un minuto para irme, ya cierro, ¿eh? Porque ya se acaba. Mira, son un minuto La para las 12. heparina. ¿Cómo? Heparina. ¿Quién respondió? Príncipe. ¿Cómo? Príncipe. Muy bien, Príncipe, tienes tus puntazos. Perfecto, Príncipe. La heparina. Perfecto. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿por qué no le puedo dar coagulante, anticoagulante? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros le prescribimos AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Y los anti son antiagregantes plaquetarios. Y al ser antiagregantes plaquetarios no permiten que se coagule. O sea, no permiten que las plaquetas se unan entre sí. Si yo le doy un anticoagulante, voy a hacer que la sangre esté diluida y por ende más el AINES, nunca va a cicatrizar esa herida. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. ¿Quién me preguntó? Yo, profesor. Inga. ¿Quién es yo? Inga. Inga, muy bien, tienes tu punto, Inga. Yo no sabía quién es, pues yo me dice. Ya. Listo, chicos, terminamos, son las 12. ¿Quién va a preguntar a alguien más? El último. Doctor, una pregunta. He visto que en la fórmula también a veces le ponen o lo multiplican por el EASY. ¿Por qué? Por el EASY. ¿EASY? Sí. Disculpa, ¿qué es el EASY? El International Sensitive Index. He visto que también como que sirve para regular algo o algo así entre valores. ¿Valores de qué? ¿Del INR? Sí. ¿Cuánto lo consideran? Es un valor, o sea, es un valor así, digamos, que lo pone así como, no es un valor fijo, porque en la práctica de coagulación, cuando yo quise también calcular el INR, y bueno, busqué pues cómo calcularlo, me salía que coloque el EASY. Ah, ya, tú dices de lo que... Es que hay algunas calculadoras digitales que tú colocas los valores, ¿no? Sí. Ya, no, pero en este caso vamos a trabajar por cuestiones didácticas y no estar confundiendo, ¿no? Solamente con este valor, ¿ya? ¿Ya? Ah, ya. Por cuestiones didácticas, porque si no vamos a estar confundiéndonos continuamente. ¿Tu apellido es? Mamani. ¿Cómo? Mamani. Sí. Muy bien, Mamani. Listo, ya chicos, ahora sí terminamos. 12:02. Ya. Vamos a hacer que las preguntas sean más que nada de orden clínico, que es lo que más me interesa, que lo que tiene que ver en un tubo o no tiene que ver en un tubo. ¿Ya? Así que, bueno, les agradezco por haber permanecido hasta esta hora. Quiero ver, han quedado 46 sobrevivientes, conmigo son 45.